Buenas a todos, gente, ¿cómo estamos? Aquí vengo un día más para otro capítulo con el señor Robocop. Nada, simplemente no vengo a daros mucho la bola hoy, así que simplemente pues eso, que si os gusta el contenido, dejéis un like o suscribáis, que la verdad a mí me ayudaría muchísimo. Y nada, pues eso, con Robocop en el último capítulo salvamos ahí a Maurice de una quema bastante gorda, estaba prácticamente muerto el tío. Seguimos con la temática sobre la droga Nuke a tope. Salimos a la calle y la verdad todo muy ochentero, todo muy guay, una zona marginal que bueno, pues que tiene toda esta ambientación súper currada. Me está gustando mucho esta parte. Así que nada, chicos, os dejo con el gameplay sin más dilación y que espero que disfrutéis mucho. Gracias por estar por ahí al otro lado. Hasta ahora. Bueno, gente, pues después de salvar de la quema a Maurice, que tenía una quema bastante gorda que podía haber muerto, haberle tenido esa visita a la comisaría que ha sido maravillosa, pues aquí seguimos, ¿no? Vamos a ir a preguntar ahora por el paradero, de Shoot. A ver qué nos comenta por aquí la gente. Y nada, el mismo punto exacto en el que hemos dejado en el capi anterior, ¿vale? El que hemos despedido. Vamos a mirar antes de ir por allí, como siempre, a mirar esta zona. Que por aquí no vinimos. Vale, zona de obra, por lo que veo. Vale, todo nice. Y por aquí parece que se ha liado alguna, ¿no? Vale. Eso es compi, ¿no? Sí. Estaba hablando con este hombre, un poco raro, ¿no? El tema. Está aquí como muy escondido, no sé. Un poco raro, ¿qué estás haciendo, compañero? ¿Algo fuera de la ley o qué? He's my favorite TV star. Thanks to you, Kurt's finally had a reason to watch something other than the fast food channel. I was merely doing my duty. That kind of hostile situation is not the only thing I can resolve. Can you tell me what happened here? Nasty murder. The victim is a white female, mid-20s, identified as Casey Carmel. Had a history of petty crime and prostitution, but believe it or not, that's her real name. Any leads? The case is closed. OCP won't spend a single dime on the murder of a prostitute. Cost optimization. Fancy name for we don't give a shit about poor people. So if you were to look around the crime scene, you would potentially be exposing OCP to extra costs. If you want to do that, be our guest. Do you have any thoughts about that murder? I'd bet the girl was killed somewhere else, and the body was only dumped here. And we got the tire tracks, drag marks. If we find a car that matches, we'll find our perp. Yeah, I guess the perp had his hands covered in some green-blue guacamole-ish goo, and the body's covered in it. Why does it always come back to food with you? Anyway, we need to do a proper analysis. Is that homeless man considered a suspect? Nah, we know the guy. You can rule him out. The guy's a loon, a mental patient. He thinks that aliens dumped the body here. Talk to him if you want. Just prepare to hear a tall tale about green people. The best way to cut the costs of policing is to cut the criminals down. Tell me about it. I didn't join the force to pick up dead bodies off the street. Yeah, but what can we do? Vale, hemos I ya will look around. We must elegido bring todas las the murderer preguntas. to justice. Así que bueno, vamos a hablar con este señor ahora, que estaban antes ellos. Bueno, puedo hablar con él y puedo investigar. ¿Puedo hablar contigo? No. Vale, aquí están las ruedas, perfecto. Vale, no puedo hablar con él. Bueno, vamos a investigar. Muy Batman Arkham esto, Te recuerdo, tío. Vale. Activa la visión Robocop pulsando el botón derecho, sí, para resaltar enemigos y objetos importantes del entorno. Puedes investigar esos objetos o usarlos en combate también. De acuerdo. Vamos allá. Somebody dumped her a few feet from here. The blood traces on the ground indicate she was dragged. Indica que la arrastraron. Her heels had to touch the ground when the body was dragged.
Bien. Aquí hay otra. That's this green blue shit under arm. No idea what it might be, but there is more of it around. Esto es un corte en las venas, ¿eh? Esto es un corte en las venas, ¿no? ¿O no? Creo que sí, ¿verdad? Vale. Tiene aquí un porrazo tremendo en la cabeza, tío. Nasty wound. Looks like she was hit with a blunt object, possibly a hammer. Sí, algo bien tocho, porque se le ve el cerebro, o sea que algo tocho, compañero. Algo bien tocho. Vale, escaneado material. A ver qué hay aquí. Nada, esto nada. A ver. El otro zapato. Probably belonged to our victim. Let's try to find other clues. Le pegaron con esto, puede ser. Podría ser, que hubieran usado esa chimenea para golpear a la chica. Grupo sanguíneo AB negativo. Cierto que están los grupos sanguíneos AB y demás, están los combinados. Bueno, el AB negativo, AB positivo. Es el único combinado, creo. Luego ya serían de una letra los grupos. Vale, aquí en el fondo no hay nada. Ajá. Vale. Poor Casey. Custom extended wheelbase. Have you seen a vehicle like this around? Nah. But that narrows it down significantly. Good catch, Robert. Vamos a ver este que nos dice. Well, I can help you find the guy who dumped the body here. I saw him, but you must accept the truth. Tell me what you know. It's as simple as it gets. Aliens did it. Hombre, Aliens. I've been investigating them for years. They send rats to spy on me. They don't want me to show you this list. It's a list of aliens living in Detroit. All 37,617 of them. The murderer included. Most likely a van with a custom extended wheelbase. Does your list contain any information on such a vehicle? Jackpot! I've got a guy with a van that matches your description. I don't know his ID, but I oye, know pues where lo you mismo can nos ayuda find al him. final y todo, ¿eh? A film Lo set mismo nos viene near bien. the courthouse. They're shooting a TV commercial that's run by aliens, so it all makes sense. Casey must have discovered something there, and they got her. That must have been what's happened. Y la capturaron. Nos dije que íbamos a ir seguro a esa zona. Seguro, es que tenía toda la pinta. Vale. Why do you think that aliens run the set? Who do you think runs the advertising business? They're stuffing commercials with subliminal messages. They use additional film ¿Será que frames los with tíos commands iban to make us disfrazados de alien, obey. tío? Porque es un set de Don't you know what rodaje, claro. happens to those who watch TV? Claro, es que lo mismo el tipo ha visto a un tío disfrazado de alien, ¿sabes? Porque es que es eso, es un set de rodaje, entonces podrían estar grabando cualquier cosa. Están los tipos disfrazados, ¿sabes? ¿Me entendéis? Why do you think that aliens are involved? I saw the guy who dumped the body here. I saw his skin. It was green and glowing like those toy dinosaurs that children play with and years later develop serious diseases from. What is the purpose of your list? It's my tool to spread the truth. I update it every month and add it to my newsletter. You should read it. It's free. You'll find out some stuff that you wouldn't see on TV. Like what? Take the moon landing, for example. Didn't happen. Why? Because the moon doesn't exist. First time hearing about it? That's why you need my newsletter. Vale, ya le hemos dicho, le hemos preguntado todo. I will verify your statement. Nevertheless, I recommend you consult a psychiatrist at the earliest possible time. Sí, compañero, vete. Now, the set. Vete, ahora el set. Vamos allá. Vale, que queda casi a 200 metros. Es que de aquí cae lejos. Estaba en el otro extremo. Vale. Esto es todo zona de vagabundos y demás. Es una zona marginal. Ahí está el tema.
Vale, unas escaleras suspicios, Cuidado aquí, Mira, ahí está. Ahí hay algo. Que me sirve para que me suba la puntuación. No sé si aquí dejar hacer algo, entiendo que no. El puente, tío, qué pasada, Zona marginal muy de pelis de los 80-90, ¿no? Estas zonas así marginales y tal, es muy de película de 80-90. Aunque actualmente en Estados Unidos imagino que habrá un montón de zonas así, ¿no? Pero me refiero, en las pelis salía mucho este tipo de zonas, con las hogueras y la gente ahí marginada por ahí, ¿no? Los indigentes y tal. Es muy típico esto. Y está, pues, como bien decía estos días, estos capítulos anteriores, está muy bien ambientado, o sea, está muy bien hecho. Recoge toda la ambientación excepcionalmente bien, o sea, es una barbaridad, tío. Es que es eso, parece que estás metido en la película, macho. Y eso me gusta, eso a mí me gozo como un niño chico, la verdad, con zapatos nuevos. Una pasada. Help! This rascal was trying to steal my cart. Look what he's done! Have I just wrecked your life savings? Tough shit, stinker. ¿Qué ha pasado aquí, compañero? Acoso civil. Vale, y entonces ¿qué hago con vosotros? Vale. Antisocial behavior towards a fellow citizen can be classified as a crime. Lesson for the future. To save yourself the trouble. Clean up on the double. Hay que ser You estricto. can't do it. I was only messing. I could have just él. picked it all up. Hey, you tell him, Robot Man! What a fucking joke! No, hay que ser estricto. Mira, elimina 3 enemigos con un explosivo. Me acaba de dar eso como logro. No sé en qué momento lo he hecho y por qué me lo da ahora, pero bueno. Lo dicho, hay que ser estricto como es Robocop, tío. Robocop es así en las pelis, macho. Es así muy cuadriculado, muy subo, ¿sabes? Pues así vamos a ser nosotros, tío. Si se puede, así vamos a ser. Más que aprenda, hombre, no tienes por qué molestar al prójimo. Deja al prójimo tranquilo. O sea, ¿para qué lo quieres molestar ahí? No, déjalo. Lo que no me mola, sigo diciendo, es estos tirones, tío. No sé por qué me los da. No sé por qué me da esos tirones, tío. Es una pena que haga eso. Vale. Estaba claro que aquí teníamos que venir. Estaba clarísimo. Lo que no veo es la furgoneta así de primeras. What is happening here? They're shooting a TV commercial for Sunblock 5000. Night does not seem an appropriate time for such practice. Yeah, they ran into some problems, and it's running later than expected. I swear, we're staying here until we finish, or you're doing it without me! Jerry, don't you think you're being unreasonable? You better find us another understudy so we can get this over with! Ah, pelos, Let him tío. in. We don't want to hinder the work of law enforcement. Venga, va, compañero. Retírate a un lado y déjame pasar. Gracias. Que al fin y al cabo somos la policía, la ley aquí. A ver qué tiene que decirnos la I have reason to believe that someone from your crew is involved in a crime. We found a green-blue substance like your sunblock at the crime scene. The suspect was driving a van with a custom extended wheelbase. We use a lot of different vans, but I wouldn't know if they're the type you're looking for. Pues In seguro, that case, I compañero. would like to look around. Actually, you could be of some use to me, too. I have a problem here, and its name is Jerry. Ahora tú me vas a mandar otra Jerry secundaria, dentro de la Jenkins. secundaria también. Sí, ¿no? I need a reason to cancel his contract, and I think Joder, you could macho. find one for me. Ok. That does not sound like a task of a police officer. But it could be, though. I'm sure he's guilty of something. You just have to find out what it is. I can give you access to anything without a warrant. I only carry out the request of justice. I believe that. Dig deep. I bet Mr. Big Shot doesn't have a clear conscience. Start with the computer. There's a list of vehicles allowed to park on set there. But look for something on Jenkins, too. Buena personal esa valla, ¿no?
Vale, pues vamos a ver, compañero. Este es Jenkins, ¿no? Vale, ahora hablaré contigo. Vale, ok. La furgoneta evidentemente estuvo aquí. Esto es el sunblock ese, ¿no? Del que hablan. La sustancia coincide con la hallada en el cuerpo de la víctima, vale. Más cositas. A ver la pizarra. La top principal coincide con la descripción del sospechoso. Claro, y ella es la chica que ha matado, ¿no? Creo. Venga, a ver si quieren ahora echar una mano y eso. Veremos a ver. Sí, me imagino que lo conseguiremos, ¿no? Si no por las buenas, por las malas. De todas maneras, o sea que... A ver, por aquí. Vale. Nick Troy, preparación para tiroteo nocturno. Vale. Teresa Robinson, jefa del set, preparación para tiroteo nocturno. Entregado hoy a las 6 de la madrugada. No te preocupes, Tess, yo me ocuparé de todo, pero es necesario que sepas que a la gente le da miedo trabajar de noche. Igual podría felicitar más guardaespaldas. Vale. Ayudante a la jefa del set. Para Teresa, jefa del set. Coches que pueden aparcar en el set actualizado. Entregado ayer. Una furgoneta adicional fuera del equipo. ¿Por qué? Vale, me he enterado de que has tenido dificultades trabajando con Jerry. Cuánto lo siento, te lo ruego, discúlpalo. He estado en un humor de perro, ya sabes lo sensible que son los artistas. Por suerte, llevo siendo su agente el tiempo suficiente como para saber lo que sería de ayuda. La compañía de una chica guapa, la chica que ha matado, ¿no? No te preocupes, yo lo organizaré todo, tú cárgalo a la cuenta del cliente y solucionalo. Bernie Bull para Teresa Robinson. Vale, ok. Pues tenemos aquí sospecha. Vale, entonces ahora sí venimos ya con la prueba a hablar con el tipo. The evidence I have gathered shows that you are connected to the investigation that I am conducting. So what? I read your messages. They seem to connect you with the case. Would you like to explain? You've read my private messages? How did you get access to them? That bitch sent you after me, didn't she? She's looking for a way to screw me over and hide her incompetence. You want to investigate something, then ask her about the guy she hired as the understudy. His face looks like a walking mugshot. On top of that, I bet he's the one who stole my ring. See what she has to say about him, pal. Bueno, va a haber un lío aquí de... Ahora tú, ahora el otro, vete al otro, vete, ya verás. A ver ahora, ¿qué nos tienes que decir tú? I spoke with Jenkins. He mentioned that you hired a criminal. This individual may be the perpetrator I'm looking for. You mean the understudy? Did Jenkins tell you that I hired him? He was the one who recommended him for the job. Don't believe me? Check the camera footage to see what good friends they are. Why did you hire the understudy? Jenkins' contract says he will not use sunblock, and none of the professional understudies wanted to do it either. They all say it's toxic. So I had no choice. Jenkins brought a guy and said he could do the job. Where is the understudy now? I have no idea. And that's the whole point. We can't keep shooting because he's disappeared. I hope the guy's in the hospital or worse, because if he's not, I'll kill him myself. It's a joke, of course. Si no te You mata la understand jokes, y eso don't no you? que es broma, ¿sabes? Y eso sí que no es broma. Show me la the grabación, footage. vale. Vamos a ver. ¿Dónde está lo de la grabación? Check the camera footage. Vamos a ver. Who are you, pal? Your agent sent me. Special services. Pussies, man. I've got a place. Of course, Mr. Jenkins, I'll take... Take it and get lost. The smell of hard-boiled eggs mixing with this green shit makes me want to puke. Looking at your face doesn't help either. You mentioned something about special services.
Only the best in Detroit. I find that hard to believe. I've got just the girl for you. Her name's Casey. She's... No names. Hemos pillado, amigo. Vamos a ver qué nos tienes que decir ahora, compañero. Your understudy offered you the services of a prostitute. She was likely the prostitute who was killed. People offer me things all the time, but that doesn't mean I accept every one of them. Withholding information about illegal activity is also a crime. Ha! If that's the case, I wouldn't be the only criminal in this goddamn business. You know what? Now that I think about it, why shouldn't I help the law enforcement of this here beautiful city? Where can I find the understudy? He works at a gas station nearby. But I don't think that's his main source of income. I am not done with you yet. Do not leave the city. Pues vamos a la gasolinera ahora. Lo que os digo, chaval. Nos va a tocar darnos unos paseitos, verás tú. Y esto es la secundaria. La secundaria, la principal la dejamos allí. Y estamos ahora con las secundarias. La principal, a todo esto, ¿dónde era la entrada? Allí enfrente, ¿no? Donde el arcade. Sí, era por allí. Vale. Y me toca volver para atrás. Vale, a la zona de gel. Ok. Hotel. Keep the noise down. You're scaring off my customers. Can't hear you. Music's too loud. Sí. Eso es un ultramarinos, ¿no? Así familiar, tiene pinta. Algo por aquí, compañero. A ver. Listo. Vale, poner multas. Como agente de policía puedes poner multas por delitos como beber en público, alteraciones del orden público o infracciones de tráfico. Mantén el botón derecho del ratón para activar la visión Robocop e identificar casos de transgresiones de la ley. Muy bien. Curioso esto, ¿eh? One parking ticket is all it takes to improve mindfulness. Curioso, tío. Puedo poner hasta This multas. is Reed. Mayor Kuzak just stormed into my office. Apparently, his niece's car has been stolen. Find it. This goes to the top of your priority list. You can start by asking about it at some of the local garages. For the record, it's a blue SUX 6000, registered to Melissa Kuzak. La Melissa Kuzak. Vale, pues teóricamente tenemos que venir aquí. Vale. Está aquí el tipo, ¿eh? Están las marcas aquí. Vamos allá. No hay nadie. Who's there? You have to help me, man. This shit is burning my skin. Vale, está aquí el tío. Se están limpiando. ¿Qué pasa, compañero? ¿Eh? Aquí estás, amigo. Aquí estás, amiguete. Vaya liada, compañero. Sunblock is the least of your worries. Te hemos pillado. Look, I know why you're here, but I'm innocent. I swear. You are being detained in connection with the murder of Casey Carmel. If you require medical attention, it will be given to you. I didn't do it. Jenkins killed her. Jerry Jenkins, the guy from TV. You have to believe me. You will make your statement at the station. And you'll let Jenkins walk free. He's the one who killed Casey. They met here yesterday. Casey's body was covered in sunblock. The evidence points to you. I arranged the meeting, I admit, but I was gone when this happened. When I came back, she was already dead, and I decided to get rid of the body. Jenkins is the only one who could have done it. Why would Jenkins be meeting a prostitute here when there is a motel across the street?
His agent got a hold of me and told me that the guy values his privacy. The money was good, and I was able to provide him with a discreet option. And Jenkins was happy with the arrangement. He was bitching at first, but when he saw Casey, he stopped being so picky. Why would Jenkins kill that woman? I don't know! I wasn't there! Are you stalling? She may have mentioned something about wanting to blackmail Jenkins, but I knocked the idea out of her head. At least I think I did. Why did you not go to the police? What would I say? That a famous celebrity killed a street prostitute in the back of my gas station? That's a bit much even for this city. Dumping that woman's body in a dumpster seemed like a better idea to you? It's not my fault that people would rather believe a guy from TV over me. I will verify your version of events, but you will still suffer the consequences of the actions you have taken. Hurry up, please! It burns! Vale. Vale, ahí está el martillo. Aquí está el martillo. Esto es una cámara, ¿no? Bueno, a ver si deja el tirón. Vale. Lente de cámara escondida en la pared. Es posible que haya un cuarto oculto. Sí, usaban esto de picadero, ¿no? Encima lo grababan. Ok. Pues para empezar tenemos el martillo aquí. Tenemos esto aquí. Vale, la mató aquí. Ahí está. Coincide con el AB negativo de la chica. El modelo de gafas coincide con el de Jerry Jenkins. Y el martillo. Vale. Pues entonces ahora me sigue poniendo área de investigación. Vale, aquí. Vale. El sonido me sigue pareciendo genial, tío. Vale, pues aquí está la cámara, el vídeo. Vale, pongo esto aquí. Vale, Casey, que es la chica que ha matado. Solo ya la había amenazado, por lo que se ve, ¿eh? Solo soy médico, no puedo ayudarte con temas financieros. El precio de los cuidados paliativos ha aumentado para todo el mundo, no solo para tu madre. En todo caso, por el dinero que pagas, nadie está recibiendo un cuidado profesional, como el de ella. Te recuerdo que todo esto se acabará si le cuentas a mi esposa lo nuestro. Ok. O sea, que le estaba pagando él los cuidados paliativos de la madre. La tenía chantajeada con eso. Vale, si ella contaba algo, pues paraba el pago. Ok. A ver. Y ahí está el Jenkins este. Dios, chaval. Pues te tenemos, compañero. Te tenemos, compi. So, did you find anything? According to the evidence, Jenkins is guilty of the murder of Casey Carmel. I told you! However, you are guilty of concealing a está crime, ocultado. and desecration of a corpse. I will Eso call es. medical assistance. You will be taken in when your condition permits. Muy bien. Vale. Esto se lo llevan. Y nos vamos a por el otro. Culpable real, el Jenkins este. Vamos allá. Es probable que se haya escapado, también te digo. A lo mejor se ha escapado, Suele pasar eso de que vas a hacer otra cosa y cuando vuelves el tío se ha escapado, ¿sabes? Vamos a ver, pero tiene pinta de que no va a estar ahí. A ver. Va a haber que ir a otra zona o algo así.
venido por el otro lado, pero bueno, puedo atravesar por el lateral. No hay problema. Que te digo, no está, ¿verdad? Pues sí está. Lo sabía, no está. Es que como lo sabía, macho. No está, ¿no? No solo está ella. Ah, sí, está allí, ¿no? Sin la camiseta, sin el traje. I can't let you in, Robo. They're in the middle of a shot. This cannot wait. They say that 20 seconds in the California sunshine is too much these days. Ever since we lost the ozone layer. I have a solution for you if you are looking for some protection against that California sunshine. The hell? Sí, sí. A stay in Detroit prison. Jerry Jenkins, you are under arrest for the murder of Casey Carmel. I seen you on TV. You're glitching again. Ah, it hurts. For fuck's sake, it hurts. Hola, amiguete. Vale, pues hemos hecho la de quién mató a Casey. Vamos a buscar otra secundaria que nos había aparecido antes, con el tipo que nos llamó, ¿no? De que buscaban un vehículo. Objetivos diversos, servir y proteger, trabajo social. ¿Esto qué es? Confiscar los objetos robados y las pruebas criminales. Vale, todavía me falta un poquito. Y esto me faltan 4, ¿eh? Vale. Bueno, vamos a hacer esta, de momento. Vale, nos cae más o menos cerquita. Vale, o sea que me falta por intervenir o multar o esas cositas que se puede hacer por ahí. Faltan 4. Y falta encontrar objetos robados también. Imagino que no mucho, porque son 750 de 1000 puntos que tenemos. O sea que imagino que tampoco mucho. Ah, espera. Estos los puedo multar, creo. Por lo del tema de la... Ahí está. Claro. Estaban aquí con la música. Claro. Good evening. Are those two men bothering you? First, they harass my customers. Then they threaten to burn down my shop. You need to do something about it, officer. What do you want, cop? Can't we have a little bit of fun? We did nothing wrong. The music is too loud. My sound sensor measures 126 decibels. You are damaging your ears as we speak. Oh, man, don't talk to me like that. I don't understand numbers. Your volume control seems to be broken. Leave it! That's brand new! I've only stole... Venga, asunto acabado, amigo. Ya está. Rápido y sencillo. Thanks, officer. No hay de qué, amigo. No hay de qué. ¿Puedo entrar yo aquí en su tienda? Ah, sí. Interesante el ultramarino, sí. A ver. ¿No tendrás tú algo sospechoso aquí? Cuando pareces muy súper noble, ¿verdad? No pareces un tío de bien. Pero no, parece que no. Mira, ahí hay una pizza, ¿no? Pizzas pepperoni con heladas. Muy bien. Bueno. Hasta luego. Bueno, esto ya lo hemos multado antes. Pero es que habrá objetos y cosas, tío, que estarán súper escondidos, ¿verdad? Por aquí no he venido yo, ¿o sí? No. Aquí no he venido. Ojito esta zona, que es como muy escondida, tío. No he venido, o sí vine por aquí. Vamos a ver. Vale. Volvemos a preguntar a este caballero. Caballero. Hey, I might be a little late filing my tax return, but sending a one-man army seems like an overreaction. I am here to investigate the theft of a blue SUX 6000 that belongs to Melissa Kuzak. Fancy car and fancy name, but I hardly ever get the pleasure of dealing with either. Do you have any information about the whereabouts of this vehicle? To be honest, I did some work on one of those cars recently, but I can assure you that it was not the one you're looking for. Do I have your permission to search the shop? I know what the world's like, but can a man go about his business without being harassed all the damn time?
Citizen, I would like to inform you that knowingly delaying an investigation is classified as a felony. Yada, yada, yada. I don't have all day to listen, nor do I understand this bureaucratic jargon. Would you like to call your lawyer and have him explain it to you? You know what? If you really think you'll find evidence of that SUX ever being here, then be my guest. Requiere ingeniería nivel 2. O sea que no voy a poder hacer esta misión sin subir el nivel de ingeniería. Y me pide el nivel 2 además. Vale. Pues a lo mejor no puedo hacer esta misión, Aún. Irrelevantes para el caso, sí. Me temo que no. Y requiere deducción nivel 2. Vale, o sea que esta misión no la voy a poder hacer. No la voy a poder hacer, por lo que entiendo. A ver si me deja subir arriba y arriba por un casual hay algo. Pero tiene pinta de que hasta que no suba los niveles no me va a permitir, A no ser que esta prueba de aquí nos vislumbre algo, ¿no? No sé yo, veremos a ver. Vale. Lo ha vuelto a hacer, ven, mañana no estaré, pero esto no puede esperar. Creo que Scott vuelve a estar metido en esto. ¿Quieres ayudar al muchacho como nos ayudaste a mí y a los demás? Lo entiendo. Pero yo sigo con la condicional y no puedo involucrarme en movidas ilegales. Y a Scott eso le importa una mierda. Le he visto escondiendo algo en su taquilla. Miraba todo el rato por encima del hombro, como si estuviese guardándose las radios robadas. Más te vale echar un ojo o igual nos metemos en un lío. J. Vale, nueva pista conseguida. Y ha dicho que en su taquilla, Irrelevante para el caso. Ha dicho que en su taquilla estaba guardando algo. Entiendo que es abajo, entonces. Bueno, pide que hablemos con él. Vamos a ver qué nos dice. A ver, compi. See, I told you, you'll find Jack all, because there ain't nothing to be found. This place is legit. I need access to one of your lockers. I can't allow that. It's my workers' private possessions. You said your shop has nothing to hide. The locker you have in mind belongs to a boy named Scott. He works for me on and off. I have to admit, I had a tiny feeling he might have something to do with your case. I will open his locker for you, but I won't be held accountable for what's inside. That's his locker. Go on, have a look. Vale. And what do you reckon? Is he your man? Sí, for the time being. Where is the suspect? You see, he hasn't turned up for work for some time. This morning, when two thugs swang by looking for him, I knew he must be in trouble. I've overheard him many times talking about a place where he does car jobs on the side. Give me the precise location. I can't tell you exactly where it is. All I know is that it's one of the garages near the local storage compartments. Tell me why you think he is responsible. He's young, bright, and would like to rule the world. I get it. But nearly every month he gets himself in trouble. It is not enough to make assumptions. I'm not a cop, but I've seen many things in my life. And where there's smoke, there's usually fire. Is he a temporary worker? You could say that. We fall out a lot because he brings a lot of hot stuff to the shop, and I'm not okay with it. And you let him come back? It's hard to make an honest living these days. That's why I understand his struggle, and I let him come back. Working here keeps him out of trouble. And to be frank, it's not easy to find such a good mechanic either. O sea que el tío por lo menos dice que es bueno currando, o sea, haciendo el trabajo, ¿no? De mecánico, por lo menos. Why did you cover for him? I can't watch a decent kid like him get swallowed by this city. Don't look at me like that.
Instead of giving him up, I was encouraging him to come clean. But a man can only try. That is all for now. Hey! Make sure no harm comes his way. He might have done some foolish things in the past, but he's a good kid, and he deserves another chance. A court of law will be the judge of that. Como siempre, muy serio, Robocop. Pero bueno, la verdad, el tribunal será quien lo dicte. Vale, por aquí no tengo salida, entonces. Ok. Y por donde entré yo antes. Por aquí ha sido, ¿no? Casas antiguas, súper antiguas. Vale, por donde los trasteros, ha dicho, los trasteros son estos. Entonces imagino que por aquí voy bien, en efecto. Sería aquí en la chapa esta. Vale, ok. Tú, al jefe no le gustó lo que hiciste con ese Sux, pero es un tipo razonable y va a dejar que conserves tus hábiles dedos siempre y cuando aparezcas por el taller de desguace antes del anochecer. Ok. Evidentemente trabajo para alguien. Cuánta luz neón aquí, ¿no? Vale, no hay nada. No hay nada. Creo que por aquí es por donde tengo que ir, ¿no? Tiene pinta. Está abierto. Vale. Entonces esa puerta es por la que tenemos que ir, por la de aquí. Vamos a ir por aquí, va. ¿Estará por aquí el tipo? Sí. Vamos allá. Hola, compañero. ¿Qué tal? ¿Te ha asustado o qué? You must be Scott. What did you do with the blue SUX 6000 that you stole? Hey, well, why would I have anything to do with that? I have found evidence in Ben's shop. Hostia, Robocop es muy You alto can't o eres possibly muy help bajito, me. tío. I don't want to cause any more trouble, especially for Ben. Admitting to a crime is the best course of action for any young offender. I can't go to juvie. Who's gonna fix this mess? My duty is to serve the public trust. Okay. I admit. It was me who jacked the SUX. But he didn't leave me any choice. Who is he? I can't tell you. If he knew I gave him away, he'd take revenge on Ben. Oh God! It must be those thugs! We're dead! No one is gonna save us. If they are criminals, then they are the ones who need saving. Hello? Anybody home? Where are you, Scotty boy? You can only hide for so long. Oh, shit! It's the metal pick! Look out! No tenéis salvación, amigo. Get the bastard! Gracias ahí. Dios, la cabeza cómo suena y cómo revienta, Buah. Aquí tiene que haber otro. Cómo suena y cómo revienta la cabeza, tío. Es que es una barbaridad. Mola mucho eso, Mola mucho. Porque es como mantener un toque gore, ¿no? Como en la primera, tío, de Robocop, sobre todo. Ya las otras, bueno, pero la primera, ¿no? Tenía ciertas escenas ahí que cuidado, entonces mantienen eso, saltan pedazos ahí cada vez que pegas tiros. Muy guapo. Muy, muy guapo. Vale. Slow motion y todo, ¿sabes? Pues ahí estuvo. You did it! They didn't think that through. Maybe you can put an end to this after all.
I am missing vital information in order to resolve this case. I'll tell you what you want. Just please, help me fix this screw-up. Where is the car now? Oh man, I'm sure it's still in their chop shop. It's a warehouse on the northeast side. The entrance is concealed, but I'm sure you'll find it. Donde yo bajé, I'm no Las fighter, escaleritas but aquellas. if there is any other way, I would like to help. Maybe you need some more intel. Sí, cuéntame un poquito quién es el Who responsable. did you Cuéntanos, mean cuéntanos, by amigo. him? It's Rex, from the local gang. I only did petty jobs for him mostly, but this time he made me steal that car. He said he wanted the SUX 6000 we were repairing at Ben's. When I said it was too hot, he slashed me with his knife. Why were you hiding? You saw those thugs! They were looking for me! They realized I tricked them! They wanted the SUX 6000 from Ben's shop, but I didn't want to get him into trouble, so I stole a different one. I doubt anyone would have given a shit, but word on the street is that it belongs to the mayor's niece. Any criminal matters should be reported to the police. I know, I just thought I could figure this out by myself. Ben was right from the start. I shouldn't have gone down this road. That is all for now. Proceeding to the vehicle's estimated location. You are calling for backup, aren't you? Negative. Threat calculation minimal. Yeah. ¿Para qué quiere Robocop recuerdos? Nada, ¿para qué, tío? Si solo se lo hace. Sin ningún problema. Solo se lo hace, tú, ¿para qué quieres nada? Hombre, tío. Vamos a hablar de buen icono, tío, de los 90. Este hace todo solito, macho. Y no estamos hablando encima de un Van Damme o un Schwarzenegger, no. Encima el tío es de metal, ¿no? Tiene poquito de humano, el cerebro, la parte de la cara y creo que ya está. Creo que nada más. Mira. Vale, no sabía. Digo, a este le puedo meter... Ahí está. Multita al canto, amigo. Citizen, I'm ordering you to discontinue this deliberate act of vandalism. Está gracioso esto, te lo digo. Screw you, man! No. En el contenedor, ¿no? Sí, al contenedor. Bueno, pues no has llegado muy lejos, compi. Ruido, tío. So, what you gonna do? You can't put me behind bars. I'm still a kid and only done it once. Just let me off with a warning, will ya? You are being fined $100 for the violation that you have committed. Are you crazy? I don't work. How am I supposed to pay for this? Failing to pay may result in serious consequences for your guardians. Es ahora tu enemigo. Vale. That's an uncool move you pulled right here. I'll make sure everyone in the hood knows your score. Okay. Te lo he robado, ¿vale? Aquí hemos encontrado esto. No fue muy lejos el tipo, la verdad. No es que fuera de llegar a muy lejos. Es que no sé, tampoco... A ver, alguno perdonaré, ¿no? Me tiraré un poco el rollito con alguno y tal, pero bueno, Robocop es así, tío. Vamos a mantener un poco la esencia, ¿no? Y que también si vas perdonando a todo el mundo, como perdones a todo el mundo, mal asunto, ¿sabes? Tampoco es bueno. Bueno, vamos allá. A acabar esta misión. Vale, buscamos ese SUX 6000, ¿no? Creo que se llama el coche. SUX 6000.
Vale, hay que encontrar el modo de entrar. Entiendo que es aquí en la pizarra, ¿no? El separo aquí. ¿Será aquí? El botón. ¿No? Encontrar el modo de entrar. Vale, no me... Ahí está. Vale. ¿Primera también? ¡Qué locura! Me va a dar con la granada. No me lo esperaba, Y decía él que nivel de peligro mínimo, ¿sabes? Sí, sí. No me esperaba que hubiera tanta gente nada más abrir la puerta de primeras, No me lo esperaba, tío. Vale, cura, que me han dejado bastante tocar. Me han dado bastante para el pelo, la verdad. ¿Dónde está el que falta? Aquí metido, imagino. ¿Dónde estás, qué? Tiene que quedar uno, por lo menos. Ah, vale, es que puedo abrir aquí. Vale. Vale, papeles. Joder, estaba lleno, tío. Estaba lleno, no me esperaba. O sea, he abierto la puerta y he sido en plan de... Me ha costado reaccionar y todo. No me esperaba tanta peña, Buah. También te digo, podía haber reventado esto y tal, pero con los nervios no te fijas, tío. Estaba lleno, macho. Aquí no sé si había otra cosa. Vamos allá. Cuidado porque va a haber más aquí, seguramente. Que sí va a haber más. Tío. ¿Gente arriba? No sé. Buah. ¿Qué está pasando, tío? Claro, ya. Ahora sí se pone complicado de verdad. Y es que no para, creo que están viniendo más. Ahora sí que se pone complicado de verdad. Me tengo que curar, Y me quedo ya sin... Solo me queda uno de cura. Me tengo que curar y solo me queda uno de cura, macho. Me están dando para el pelo, aquí. Pero para el pelo. Mucha gente, tío. Mucha. Vale, más bidones. Bolso robado. Bien. Una carga de vida. Vale, eliminar las amenazas. Queda uno entonces, ¿no? ¿Dónde está el que queda? Requiere deducción nivel 2. No me deja. Marca como que hay uno, pero quise eliminar las amenazas, pero creo que no hay nadie más, Ah. ¿Y esto, tío? Ahora sí se ha terminado. La granada.
Ahora sí se ha terminado, vale. Estaba el tío ahí tan tranquilo en el baño. Es que dudo mucho del juego a veces de que se buguee. De momento no ha pasado en ese aspecto de que haya algo por terminar y que ya no salgan más enemigos o algo así. Pero claro, me espero que en cualquier momento me pase eso, ¿no? Porque como pega esos tirones el juego, veo que hace cosillas raras. Espero que, claro, me espero que cualquier cosa pase, tío. Vale, un segundo, me pone 2 de... Esto no lo puedo abrir, lógicamente. Necesito nivel 6 de ingeniería y no tengo nada. Habilidades, a ver. Tengo solo 2 puntos. Sería... Vamos a subir ingeniería por subir algo, ¿no? Y vamos a subir deducción o escaneado. Venga, deducción. Ya está, no tengo más. O sea que supongo que estas misiones hay que volverlas a hacer o algo por el estilo, ¿no? Si no, no veo otra opción. Y es que pido un nivel 8, que no es poco, ¿eh? Pido un nivel 8. O sea, ni con todos los niveles que yo tengo ahora mismo podría. Pues mira, esto te puede recuperar, claro. Que necesito vitalidad, ¿no? Vale. Con esas cajas me puedo curar, subiendo el nivel. Ok. Vamos a ver ese cochecito. Vale, es un clásico de entonces, ¿no? Es un clásico, ¿no? De entonces este. Vale. Volver a las calles, perfecto. Ok. Que creo que me van a aparecer más tíos, ¿no? A dármela... A despedirme, ¿verdad que sí? O no. La que se ha liado aquí en un momento. No me esperaba tanta gente, ¿eh? No me esperaba tanta gente. Pues es que me han dado pa'l pelo. He tenido que gastar 2 de vida y todo. Me han dado pa'l pelote. La verdad, o sea, me han dado pero bien pa'l pelo, tío. Pues nada. Fuera de nuevo. I can't believe you've actually done it! Do you think I could take that car back to the owner and say I'm sorry? Maybe she won't press charges. This car is now in police custody. Oh, please, I could really use a helping hand right now. Otherwise, I'm back in juvie. Proceeding to secure the perimeter. Keys are in the ignition. Thank you so much! I promise I won't mess this up. Venga, no le voy a mandar de nuevo al centro de menores, ¿no? Aliarse al muchacho y demás. La verdad, vamos a ser buenos. Y nada, chicos, pues esto creo que es un momento genial ya para acabar, ¿no? No he podido acabar antes, quizás se alarga un poco el capítulo, pero es que no iba a cortar en mitad de la misión, ¿vale? Y luego volver a reiniciar en el siguiente, mejor acabarlo y terminar aquí. Hemos conseguido el coche, el Sux 6000, ¿no? Creo que se llamaba. Hemos sido buenos con el chico. Y nada, pues ha estado entretenida las misiones, ¿no? Muy cargado de acción en esta última, me han dado caña, me han dado bastante caña, macho. O sea, no me esperaba tanta gente. Claro, te esperas, ¿no? Que haya y tal, pero tan de golpe, tantos ahí. Claro, me han dado al pelo, me han curtido el metal, pero a base de bien. Así que nada, gente, pues eso, lo dicho. Por aquí me despido, espero que estéis pasando un buen rato. Si os gusta el contenido, no olvidéis en suscribiros o darle a me gusta, que siempre es bueno apoyar, sobre todo a alguien que está empezando. Y nada, nos vemos seguramente con otro capítulo pronto. Muchas gracias. Chao.